Hoy es 25 de mayo del 2018. Y entonces, ¿qué mejor día para recordar 208 años atrás? Es decir, 25 de mayo de 1810. ¿Cómo habrá sido ese día? Bueno, tenemos un montón de referencias de distintos historiadores, sobre todo de Ricardo Leven, que nos habló de todo lo que sucedió ese día y de los días previos. Pero no es recordar la crónica de que era un día lluvioso, no había paraguas. Esas pinturas con paraguas que aparecen no se condicen con la realidad. Un paraguas en ese tiempo era una cosa de lujo. O sea, supuestamente cuando se habla de pueblo, uno tiene que imaginarse cómo habrá sido el pueblo en 1810. Entonces, una cosa es manejar la realidad de lo que pudo haber sido, día lluvioso, la gente reparándose en los alerones de esas casas construidas con adobe, techos de teja o de paja. La Plaza de Mayo no es la Plaza de Mayo que está hoy, ni el Cabildo es el Cabildo que está hoy. Así como nos afanaron las salas del Cabildo, o sea, lo más importante, donde se realizaron realmente los acontecimientos del Cabildo, así nos afanaron la patria también, que ese día empezó a concebirse. Y entonces esa ranchería que rodearía y esos barriales, esos pantanos, porque si el día era lluvioso y hacía un gran frío y el invierno en mayo estaba intenso en ese tiempo, ¿cómo sería la agitación que dicen que hubo ese día? Que andaban repartiendo escarapelas. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que la ansiedad de la gente de esa época era identificarse con una escarapela cuando ni soñaban con la independencia? O sea, ellos los querían lo que quería esa gente. O sea, los dirigentes de entonces querían aprovechar una volada que era el ingreso de Napoleón en Europa y el descabezamiento de Fernando VII, que lo habían metido en cana. En fin, vamos a tratar de hacer un paralelismo, si es que la palabra realmente testimonia las diferencias. El paralelismo de aquel 1810, 25 de mayo y el 25 de mayo de hoy. Ya había llegado el Fondo Monetario Internacional de entonces a la Argentina. 1806 y 1807, ya estaban los ingleses ahí. Es decir, las cosas no son muy diferentes que digamos. Es decir, ya estaba la chusma en la calle. La chusma, porque Levene dice que la chusma, unos muchachos revoltosos de la chusma eran los que andaban haciendo un arrumaco de resistencia a los poderes establecidos, o sea, a los poderes coloniales, al virrey que estaba ahí. Entonces, fíjate vos cómo las cosas se parecen igual, tienen bastante parecido y relación. Pero lo único que asombra y espanta no es que los hechos se parezcan, sino que seguimos en lo mismo. Es decir, el pueblo sigue preguntando todavía de qué se trata. Y de eso es lo que nos debemos ocupar nosotros ahora. Y claro, es posible que nos ande haciendo falta un Moreno, un Castelli, un Juan José Paso, un Saavedra, una jabonería de Vieites, en fin. Es muy posible que hagan falta muchos personajes que en aquel tiempo tuvieron la iniciativa. No estaban quizás con tantas posibilidades de hacerse ricos antes de llegar al poder y entonces tenían que pechugarle y además tenían ideales. Porque, por ejemplo, hasta algunos se arriesgaron a que los tiraran al mar y no les tembló la mano. Es decir, es muy difícil comparar los tiempos. Y claro, porque comparar los tiempos es comparar los personajes, es comparar los hombres, es comparar cuál era el pueblo y cuál eran sus dirigentes, y cuál era el poder real, y cuál era el poder real que se discutía, se peleaba en el orden de la globalización de entonces.
O sea, los ingleses estaban viendo que los españoles se llevaban todo el oro de América y que no era suficiente ponerle los piratas en el Caribe para quitarle las embarcaciones, sino que además estaban llevando la riqueza. Y ellos estaban comerciando y que a ellos no los dejaban meter la cuchara. O sea, el problema más o menos es el mismo. Los ingleses no podían meter la cuchara en América y se les venía la revolución industrial encima y no sabían dónde ubicar sus productos. Y tenían que buscar nuevos clientes y entonces tenían que dar independencias. Los ingleses tenían que otorgar la independencia a los patriotas. Y entonces en Londres no daban abasto para producir los libertadores. Cosa historia jodida de evidenciar, ¿no? Porque, qué sé yo, es que cómo era acusar a tus abuelos. Bueno, acusar a tus abuelos de que fueron al final vendepatrias. Es jodida la historia, porque por un lado salís por la tangente y hablas de libertadores y de May, y por otro lado te das cuenta que la historia se repite. Pero bueno, nosotros no lo vamos a cambiar ese pasado. El pasado está, lo podrán contar distinto, pero en la realidad sucedió como sucedió. Lo que ahora a nosotros nos preocupa o nos debe ocupar es el presente, para que no se repita lo mismo. Y no tenemos muchas posibilidades de cambiarlo. No hay posibilidad de que el presente nosotros lo concibamos distinto a lo que sucedió. Porque las cosas más o menos son las mismas. Es decir, los que deciden son los mismos. Serán los nietos, tal vez los bisnietos, no sé de aquellos, pero los hechos, o sea, la planificación no es diferente. Y entonces uno que más o menos, no es que conozca la historia, porque la historia uno conoce más o menos las cosas que le han contado. Si vos ves la historia de, por ejemplo, del Leven y lees la historia de los revisionistas y lees la historia de Del Carril y lees todas las historias de los Irasús y todo, y te haces un quilombo en la cabeza, no sabes cuál habrá sido verdad y cuál habrá sido mentira. Por lo tanto, entonces, para caminar hacia el futuro de la historia, o sea, la que vamos a hacer nosotros, y no podemos confiarnos mucho en lo que pasó. Y claro, volver a escribir la historia y hacerla diferente con todos los elementos que tenemos en la mano no es tarea fácil. Sobre todo cuando el populacho, ese que se ponía las escarapelas, que no eran tales, porque eran unos pedacitos de diario de género de diario blanco, no eran azul y blanco, como dicen. Eran unos pedacitos de género blanco que se ponían en la solapa. Los tiempos son distintos. Y ahí entonces está cuando aparecen los piantados, que te hablan de una cosa que es diferente a la que te cuentan los iluminados, o sea, los que están ahí, que son los que generan la opinión pública. Y es jodido, distinto y diferente contarla o proponerla. Y fíjate vos, a 208 años de distancia, con los hechos que se prometen ser exactamente los mismos, más o menos, con distintos, son los mismos perros con diferentes collares, ¿me entendés? Como hemos venido diciendo. Pero es lindo conversar con los amigos para que los que están observándonos, porque ahí no te olvides, hay mucha gente que nos está mirando, hay muchos, más de lo que vos te imaginás que nos está observando, a ver qué se nos ocurre, a ver cuál es nuestro parlamento y qué posibilidades tenemos nosotros de hacerle mella a lo que ellos están planificando minuciosamente. Y claro, ellos, de acuerdo a lo que nosotros estamos mostrando, no somos peligrosos todavía para ellos, ¿eh? Fíjate qué conclusiones, ¿no? Me imagino que ellos calculan, deben evaluar las cosas que han sucedido, pensarán, es razonable que piensen, si en 200 años, 208 años, no le han podido arrebatar el mango de la sartén, con pequeñas correcciones ellos
van llevando el proyecto adelante. Fíjate que nosotros todavía, fíjate, es increíble, pero sucede. Le mandamos a Londres hace unos meses el oro para que Londres lo cuide, o sea que ya no necesitan mandar invasiones ellos. ¿Te das cuenta? Entonces cuando vos ves todas esas cosas que se siguen repitiendo, que históricamente, a pesar de que uno no conoce bien la historia, que quién sabe si uno la conociera bien, sería más espantosa de lo que ahora te la planteo, pero no deja de ser preocupante. O sea, es un rollo no te creas. Entonces la pregunta obligada sería, bueno, este 25 de mayo pudiera ser distinto o diferente a todos los 25 de mayo anteriores. Y no hay augurios de que pudiera ser distinto, que a partir de ahora las cosas cambien. De acuerdo a cómo están diseñadas las cosas y cómo se ven los bocetos que tienen, y no hay cambio. No hay cambio, al contrario, cada vez se va cerrando más. O sea, cada vez las invasiones inglesas se vuelven a repetir, claro, tecnificadas, pero se vuelven a repetir. Ahora, que vos te podrás creer otro relato y que vos te imaginés de que va a ser distinto y que ahora sí, por primera vez, los vamos a poner de rodillas, y de eso corre por tu cuenta. O sea, esa es una realidad subyacente que es la que tratan de imponer a la mayoría que la creen. Y entonces, cuando vos analizás la historia y los años que lleva esa historia, y vos ves que las posibilidades de cambio son remotas. Son remotas, pero no porque no sean posibles, Son remotas porque cuando surge algún tipo que puede cambiar el eje de las cosas, o lo compran, o lo anulan, o lo asustan, o lo hacen desaparecer si es necesario. O sea, no hay limitaciones que ellos tengan, condicionamiento que digan, no, vamos a parar. Ellos no tienen condicionamiento. Así como tiraron a Moreno al mar, no este Moreno que anda ahora relatando la historia de la Caperucita, sino aquel Moreno que realmente le preocupaba a los hacendados. Eso quiere decir, eso sigue latente, no te creas que eso ya fue una cosa del pasado. Entonces, lo tuyo, lo que vos mirando así, escuchás a todas las campanas, y me escuchás a mí y dices, no, que si todos los importantes no la ven distinto a este viejo, ¿qué nos va a aportar a nosotros? Y no te has equivocado, en serio, pues, ¿qué te puedo aportar yo? ¿Qué te puede cambiar la realidad a pesar de que yo te diga lo que ha sucedido durante 200 años y que te muestre que ahora estamos igual que antes? No te va a cambiar nada, excepto que vos te avivés. Es jodido avivarse donde vos escuchás todo el día una maquinita así que te dice lo mismo. Terminás el día creyéndote lo que te dijeron. Terminás el día creyendo todas las historias que te cuentan. Y si no fuera así, esto ya hubiera cambiado. ¿Te das cuenta cómo estamos nosotros colonizados? Y vos me dirás, pero entonces, che, no hay ninguna esperanza. Sí, cómo no va a haber. Hay una cantidad de esperanzas y posibles. Y realmente, con toda la información que hoy tenemos, porque esto es información, con toda la información que tenemos grandes posibilidades de realmente, si hubiera un poquito de perspicacia y de astucia, de cambiar, darle vuelta a todo la torta. Sí, claro que hay. Y entonces tendrías que empezar a hablar del futuro. Y entonces, sí, pero ahora entonces pudieras hablar del futuro conociendo todo lo que conocemos. Porque ahí está la diferencia de otras épocas. Otras épocas nosotros no teníamos acceso a la información. Hoy la conocemos toda. Desde hace 200 años sabemos exactamente todo lo que ocurrió. Entonces podemos, porque tenemos elementos en la mano, fíjate, yo que soy un poligrillo, tengo información, pero de primera mano, conozco todos los detalles, te puedo hablar de Canning, por ejemplo, y todos sus detalles, y fíjate vos de dónde provengo. O sea que, te dije Canning porque Canning, no sé si sabes, fue uno de los factores determinantes en esta historia de nuestra independencia, ¿no?
independencia política. Pero bueno, te podría nombrar varios, y me quedaría corto. Es decir, tenemos en la mano, eso sí, y eso habría que echar una pensada, mucha información y conocemos muchas cosas que ya no se debieran hacer. Y entonces ahí sí podés empezar a hablar de futuro, cuando vos tenés información y sabes cómo usarla, porque ese es otro problema. Ahora vos fíjate, en la realidad el 25 de mayo es solo una hoja en el almanaque, no cambia nada. Esa es la historia, 25 de mayo de 1810, 25 de mayo de 2018, y las cosas son las mismas. Ahora, ¿cómo podemos poner en ese almanaque futuro una hoja distinta, con la misma fecha? Y entonces empezás a decir, bueno, las herramientas. O sea, vos cualquier trabajo que vas a hacer en la vida, que es mover cosas, cuerpos, objetos, necesitas herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros necesitaríamos para realmente producir un cambio? Y la gente, las dirigencias, la persona o las personas que te hablen de este tipo de problemas y que tengan capacidad para hacerlas y que estén dispuestos a hacerlas en beneficio de los demás y no en beneficio propio. El camino es distinto. En beneficio de los demás es un camino largo, con riesgos, y es posible que te quedes en el camino. Por beneficio propio, y es cortito el camino. Pegás el zarpazo 4 o 5 golpes y te haces del recurso que te resuelve el problema de tu vida y te olvidas de los otros, que te llevaría mucho tiempo y mucho sacrificio y a lo mejor perdés ahí. Porque a lo mejor la vorágine de estas libertades te llevan junto con el grueso de la población. Y ese es el momento donde aparecen tus responsabilidades. Ya no es la circunstancia, la historia, el hecho del posible, la economía, la dirigencia, no. Ahí aparecen tus responsabilidades, o sea, tus decisiones personales que son los que van a producir el acontecimiento. O sea, ahí te convertís en aquel harapiento que había llegado desde los suburbios, el populacho, la negrada, por decirte así, como dijeron entonces, a preguntar de qué se trata. Cuando preguntaron de qué se trata era porque querían saber qué es lo que estaba pasando, estaban jodidos los tipos, y entonces creían que el cambio que pudiera traer la independencia iba a ser que la colonización, o sea, el dominio del imperio español, cesara y que los que llegaban, los criollos, los paisanos, los de su estirpe, me imagino que le habrán dorado la píldora también para sacarlo, se le habrán prometido asado con cuero, le habrán prometido hacer un rancho mejor, no sé qué le habrán prometido para llevarlos a la Plaza Mayor. Entonces, como te decía antes, tu responsabilidad es la que encargada en este momento de hacer la diferencia. Claro, el problema es que todo el mundo piensa que la diferencia la van a producir los otros. O sea, sí, yo creo que hay que cambiar todo, pero yo no voy a salir, ¿cómo me voy a jugar yo? Si más o menos me la rebusco. Mejor que espero que salga el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Y los otros. Ah, entonces la patria es el otro, claro. Ahí ahora encontrar la justificación y la explicación de que la patria es el otro. O sea, el que se va a romper el que te dije, esa es la patria. Vos no, vos sos el dirigente. O sea, vos sos el que querés que te pongan ahí para que le defienda los intereses a los otros. Mirá vos qué lindo cuento, ¿eh? Y además, no te ensucias las manos, porque vos no te podés ensuciar las manos. Vos tenés que entrar al Congreso con las manos limpias para que las leyes que pasen por tus manos no se ensucien. No sé si me explico bien o necesitas un traductor. Y fíjate que en qué poco tiempo hemos transitado 208 años para llegar a esta realidad donde nos damos cuenta que el único responsable de ahora en adelante, o sea, de los próximos 25 de mayo, sos vos. Es decir, somos todos nosotros.
Mirá vos qué descubrimiento que nos llevó 200 años aprenderlo. Ahora bien, ahora ya sabemos cuál es el camino. ¿Quién marcha? ¿Quién es el que marcha? ¿Quién es el que le pone los cascabeles al gato? ¿Quién? ¿Cuál es el que te va a llevar el tambor adelante, el tambor batiente? O sea, el que va a comando, el que maneja la calecita, el que maneja el avión, el que maneja el tren. ¿Quién es? ¿Quién es tu dirigente que vos le podés creer? Y que vos podés confiar, porque una cosa es creerle y otra cosa es confiarle. Porque confiarle a un político es como poner toda la guita que vos tenés ahorrada arriba de la mesa. Es lo mismo. Y entonces vos me decís, bueno, voy a ver a quién le puedo dar la responsabilidad de que me cuide mis intereses. Y ahí entonces viene el pícaro, el viejo torrante que te dice, escuchá, ese tipo ha afanado a los cuatro vientos, ha metido la mano en todo, o no ha hecho nada. O es un chorro o es un inútil. Claro, uno lo dice porque como uno no tiene compromiso con nadie, puede decir eso, te puede decir, che, ese que vos le vas a confiar, y es un incapaz, es un inepto. No ha hecho nada en su vida, fíjate, tuvo en las manos poder y no hizo nada. O te puede decir, no, escúchame, se ha hecho multimillonario. Mirá la guita que tiene, decide en qué honesto trabajo se la ganó. Y entonces vos te tenés que parar, es natural. Te tenés que parar y decir, carajo, este viejo a lo mejor tiene razón. Esa es la disyuntiva que estás ahora. Es la disyuntiva que estamos ahora los argentinos. No tenemos dirigentes, no tenemos en quién confiar. Además de todo eso, no nos explican nada de lo que dicen que van a hacer. Esa es otra también, muy importante. Y ahí es cuando estoy seguro que me vas a decir, che, pero tan complicado y me haces el 25 de mayo. No, no te lo hago complicado. Solamente te advierto de que cuando te pongas la escarapela, tengas en cuenta todo lo que hemos hablado aquí, para que veas y para que te des cuenta si te pones la escarapela al pedo o tiene algún sentido que French y Beruti te hayan hecho creer que con la escarapela estaba todo resuelto. French y Beruti dieron un moñito blanco, no la escarapela que vos usás. Empezá a conocer la realidad para que puedas manejarte con lo que viene, que va a ser bastante complicado, mucho más complicado que llevar una escarapela y no saber por qué la llevas. Es jodido hablar con las verdades porque por ahí te encontrás con cosas que no te gustan o que te obligan a rebobinar todo y empezar de nuevo. Quizás sea una buena oportunidad, ¿me entendés? Rebobinar todo y empezar de nuevo. Quizá eso sea lo que nos anda haciendo falta.